¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Bien, bien. Bien, gracias. Bien, profe, gracias. Ah, qué bueno. Ahora sí han tenido curso tras curso, tras curso, tras curso, ¿verdad? Sí, Está medio pesado esto, pero bueno. Ya estamos cerrando el cuatri. Ya falta menos. Un poquito más de un mes. Pregunta. ¿Van a aplicar ustedes el EGEL? Ahorita sí hay fechas de EGEL, de examen. No, no, es el que va a aplicar Unitec. Ajá. Y nos dijeron que era el 3, pero el 3 es jueves, ¿3 de diciembre? ¿no? Sí, no sé si sí vaya a ser ese día, porque normalmente lo hacen el miércoles, que no se nos junta con ninguna clase. Sí, cierto, el 3 es jueves. Újule. Pues sería cosa de ver, ¿verdad? Porque sí está complejo ahorita con las fechas. ¿Y cómo lo están aplicando ahorita? ¿Presencial o en línea? En línea, profe, todos los módulos han sido en línea. Y todo será en línea entonces. Sí, ¿Y el examen también será en línea? sí, bueno, fue lo que nos comentó la profesora Tania en Ya. una sesión que tuvimos. Sí, tuvieron una reunión, ¿no? Para Sí, discutir esto. Bueno, pues está bien. Está bien. Está muy bien. Pues ya estamos cerrando todos los módulos. Este es el último, que es la parte de simulación y optimización y control. Y ya nada más sigue lo de empleabilidad, ¿no? También eso es lo que tienen que ver. ¿Y cómo les ha ido en sus exámenes? bien, profe. Perfecto. Qué bueno. Excelente. Bueno, pues si no tienen ningún inconveniente, pues vamos a comenzar, ¿no? Con la parte de simulación y optimización. Y vamos a recordar nada más. Y arrancamos entonces. Déjenme ver. Perfecto. Ok, pues empezamos entonces, si están de acuerdo. Aunque todavía están entrando, pero ya conforme vayan entrando, vamos viendo aquí. ¿Sale? Listo. Sí, profe. Pues empezamos. ¿Ahorita no han tenido clases o ya tuvieron clase?
Yo no. ¿Es la primera del día? Ah, qué bueno. Sí. Yo sí a las 7. ¿A las 7? ¿Qué le tocó ahorita a las 7? Ingeniería de calor. Ingeniería de calor, bárbaro. ¿Y quién está dando esa? Se me fue el nombre del profe. Arturo. ¿Arturo? Ándale, Arturo. Sí. Sí. Muy bien, perfecto. Ok. Bueno, pues entonces empezamos, si están de acuerdo, con la parte de simulación de procesos. ¿Sale? Entonces, la simulación como tal, pues es la herramienta que nos va a servir para poder diseñar, para poder validar nuestra síntesis de nuestros procesos y para poder volumetrizar y cuantificar flujos, estimar costos y sobre todo optimizar, como bien lo dice, todo lo que son los procesos. Esta parte de la ingeniería química pues es muy importante porque nos ayuda mucho a, desde un punto de vista teórico, evaluar todas nuestras variables de proceso, integrarlas como el proceso mismo lo dicta y poder hacer las mejoras convenientes. Antes de llegar a una planta como la que están viendo, pues obviamente se tiene que hacer todo el diseño, todo lo que es el diseño básico, hacer los estudios en la simulación de los procesos y la optimización para posteriormente pasar a lo que es la procura y la construcción de las plantas. Entonces, de acuerdo a nuestros diagramas de flujo que tengamos, es como podemos nosotros ir viendo cómo se va comportando nuestro proceso y irlo haciendo por los métodos que ya conocemos, que sería el secuencial modular, es decir, ir evaluando cada una de las operaciones unitarias para posteriormente integrarlas en el total de la planta. Entonces, la simulación de procesos como tal, pues será la representación, ¿sí?, de un fenómeno, una operación o un proceso completo por medio de un modelo. Por lo general sabemos que estos modelos son modelos matemáticos que se resuelven a través de ordenadores, es decir, de la computadora, porque para resolverlos a mano nos tomaría toda una vida poder resolver todo eso. Y una vez que los tenemos resueltos, pues nos proporcionan justamente una guía del comportamiento del proceso que estamos estudiando. Los programas que resuelven todos los balances de materia y energía, que son nuestras herramientas básicas, ¿sí?, y optimizan el proceso, los conocemos como simuladores de procesos. El primerito que existió fue el Flowtran, ¿sí?, desde el 74, es decir, esto no es tan nuevo como se pensaría. Lo que les hacía falta mucho era capacidad de cómputo para poder generar todos los algoritmos necesarios en ese entonces. Aunque se tenía ya todo lo que era las rutinas de cálculo, pues faltaba todavía la parte del procesamiento. Los simuladores de procesos se pueden dividir en dos. Por un lado tenemos los procesadores en estado estacionario y por otro lado tenemos los simuladores dinámicos. La diferencia entre ellos es que justamente en los simuladores de estado, en procesos en estado estacionario, pues la variable tiempo no juega. Es decir, solamente resuelve balances de materia, energía y momentum, y hasta ahí. En los simuladores de procesos dinámicos, la variable tiempo es la que repercute y esa es la que nos sirve a nosotros para poder diseñar todo lo que sería el sistema de control y filosofías de control y operación en nuestros procesos. Como ven, para procesos en estado estacionario tenemos una amplia gama de procesadores comerciales, ¿sí?, mientras que para simuladores de procesos dinámicos son muy pocos. ¿Y por qué? Pues porque son muy demandantes en cuanto a cómputo. Se requiere demasiado cómputo para poder llevar a cabo una simulación dinámica y no siempre es tan rentable. Ahora, los modelos con los que nosotros representamos a nuestros procesos están compuestos por leyes de conservación, las leyes de la termodinámica, que son una herramienta fundamental,
cinética química, los fenómenos fundamentales que gobiernan cada una de las operaciones unitarias y las restricciones inherentes a cada uno de los modelos que estemos planteando. Es decir, para una operación unitaria que podemos representar como una caja negra, vamos a tener nosotros nuestras variables de las corrientes de entrada, vamos a alimentar nosotros nuestros parámetros de este modelo, ¿sí? Y lo que nosotros podemos obtener son variables de retención, que esas ya son internas, las variables de las corrientes de salida y las variables resultantes. Todas estas variables resultantes nos pueden ayudar y nos son útiles para el dimensionamiento y funcionamiento de cada uno de nuestros procesos separado como una operación unitaria. Es decir, si esta operación unitaria fuera, por ejemplo, un intercambio de calor, yo le coloco aquí las variables de entrada a mi intercambiador de calor, meto los parámetros, que son los que van a dictar cómo se va a comportar, y las variables resultantes van a ser el área superficial, los coeficientes de transferencia de calor, tanto de película como globales, y todo eso me va a ayudar al dimensionamiento y a un buen funcionamiento, porque incluso los simuladores de ahora, para esta parte, por ejemplo, de intercambio de calor, algunos ya traen incorporado factores de ensuciamiento que son lo que más le pega, por ejemplo, a esa parte, ¿no? Y ahorita los modelos ya están más robustos. Entonces, nosotros tenemos nuestros modelos termodinámicos, nuestros modelos cinéticos y nuestros datos de diseño que se incorporan dentro de un esquema de simulación. Una vez generado este esquema, nosotros ya lo conocemos como un algoritmo de solución matemática que aplicamos para resolver todo el conjunto de ecuaciones que se genera, y una vez resuelto tenemos que hacer una validación del modelo. Es decir, los resultados que obtengamos tenemos que validarlos. Por lo general, esto se valida con datos experimentales y se observa qué desviaciones tenemos. Los elementos básicos para llevar a cabo una simulación, como ya habíamos comentado, pues es la parte termodinámica. Los métodos numéricos son una parte esencial que ya viene incorporado dentro de los simuladores, ¿sí? Y lo que necesitamos es las subrutinas de los equipos, toda la parte de las subrutinas termodinámicas, las propiedades físicas de todos nuestros componentes, y una parte también importante son los costos, ¿sí? Y aquí es donde se incorporan otras disciplinas que nos apoyan. Por ejemplo, la mecánica, ¿sí? Y la ingeniería económica son nuestros auxiliares, porque sabemos pues que todos los recipientes que nosotros empleemos tendrán que ser diseñados por un ingeniero mecánico que a partir de lo que nosotros necesitemos, él nos puede dar los costos. Ahora, para poder llevar a cabo todas estas simulaciones, existen dos enfoques de resolución de estos modelos matemáticos y existen justamente cómo resolver esta serie de procesos de operaciones unitarias. Por un lado tenemos el enfoque modular y el otro que es el orientado a ecuaciones. En el enfoque modular, ¿sí? Cada operación unitaria es representada por un módulo de cálculo. Y cada módulo se va a resolver de manera independiente, donde nosotros vamos a asignarle las variables de entrada, vamos a generar ahí el algoritmo, que serían las restricciones propias de la operación, y vamos a obtener una solución. Terminando de resolver estas soluciones que describen a todas las propiedades termofísicas de esta operación unitaria, ¿sí? Tendremos ya las soluciones de las ecuaciones de cada módulo y se va a ir resolviendo de modo secuencial. Resuelvo el primer módulo y las soluciones que me da mi primer módulo son las que alimento a mi segundo y así sucesivamente. Cuando tenemos varios módulos tenemos que ver las convergencias de las corrientes si es que tenemos recirculaciones entre ellos. Cuando existen ciclos de control o convergencias de las especificaciones de diseño es cuando ya tenemos nuestro sistema resuelto. Ahora, el orientado a ecuaciones, este ya es un poquito más general, se generan todas las ecuaciones de todos nuestros procesos y se agrupan en un solo módulo todas y se resuelven simultáneamente para todas las variables involucradas en el proceso. Obviamente resultan
grupos de ecuaciones bastante considerables que pues resolver a mano no sería factible. Un tercer enfoque que se está considerando y que ha tenido también éxito es el modular simultáneo, es decir, se mezcla el secuenciar modular y el orientado a ecuaciones y resulta el simultáneo modular. En este se van resolviendo grupos de ecuaciones a partir de diferentes secciones del proceso, que son los módulos. Entonces, para este tipo de enfoques, las variables de la corriente que obtenemos de los modelos simples se alimentan a modelos rigurosos, que a su vez nos dan coeficientes para alimentar los modelos simples. Es una retroalimentación y es así como funciona el modular simultáneo. La comparación de los enfoques para la simulación del proceso van en modo creciente los procesos más generales, los modelos de proceso más generales, es decir, el modular secuencial es más general que el orientado a ecuaciones. Sin embargo, en cuanto a la flexibilidad de su solución, el orientado a ecuaciones es más flexible. Hay más herramientas para resolver sistemas de ecuaciones que para poder resolver el modular secuencial. Aquí se mencionan algunos de los, bueno, más bien dos de los simuladores de proceso más utilizados, que es el PROMAX. En este utiliza el método de orientado a ecuaciones y resuelve bloque por bloque, mientras que el Aspen coloca todas las ecuaciones en una ecuación matriz y resuelve todos los balances de materia y energía a la vez. Es decir, ese está basado por el método de ecuaciones. Cuando uno está diseñando, tiene que ver la evolución del diseño de proceso. Uno parte del sistema más simple y lo va adecuando hasta llegar a modelos más complejos. Es decir, conforme avanza la complejidad del modelo, podemos comenzar con un modelo de simulación simple, ¿sí?, que puede involucrar una complejidad de control de cálculo automático, ¿sí? Y ya cuando tenemos un método riguroso, ya es cuando entramos a la parte de diseño y de optimización para una complejidad de control intensivo. La detección e identificación de los ciclos, el rompimiento de ciclos y la convergencia de nuestros procesos es un punto muy importante, porque sabemos pues que todos los procesos hay corrientes de retorno que nos retroalimentan nuestros procesos. Cuando tenemos alimentaciones y corrientes de retorno, eso genera ciclos y esos ciclos se deben de resolver de modo iterativo, ya que esas corrientes no se conocen a priori. Van cambiando conforme nosotros vamos modificando las variables de entrada. Existen varios métodos para rompimiento de ciclos para lograr una convergencia. Vamos a tratar de abordar algunos. Bueno, ¿y todo esto para qué nos va a servir? Bueno, en cuanto a la facilidad de uso de los simuladores, pues obviamente permite que aprendas más rápido todo lo que es la parte de ingeniería básica, ¿sí? Puedes entrenar en línea, que es lo que está ocurriendo ahorita, todo ya es en línea. Cuando tienes necesidad de búsqueda de datos de la planta, puedes hacerlo también todo en línea. Y esto se da a partir de los simuladores. Este es un comercial para el Aspen, porque el Aspen sí permite una colaboración toda directa y pueden estar trabajando en el mismo proceso hasta 5 o 6 personas sin ningún problema. En cuanto a la innovación, pues sí, amplía el alcance y el rigor para todas las optimizaciones y por lo tanto resulta más innovador. Y la colaboración entre la realización de la ingeniería y la cadena de suministro es automática, porque conforme se van requiriendo todos los insumos, se van generando directamente las necesidades. Y la reducción de costos para la implementación, pues obviamente permite a todos los usuarios desarrollar soluciones mucho más rápidas y convergentes. El uso de esta asignatura, que es simulación y optimización de procesos dentro de los estudios de ingeniería química, encaja en esta forma. Primero comenzamos con todo lo que es conocer los conceptos y las teorías, conocer los balances de masa, balances de energía, todas las operaciones unitarias, para poder tener modelos matemáticos de ellas, todas las ecuaciones. Ya una vez que tenemos y que podemos nosotros definir las ecuaciones que modelan
todo este tipo de conceptos. Comenzamos con pequeños ejemplos, posteriormente nos vamos a grandes ejemplos que serían ya los procesos completos. Entonces, en un principio, pues tú ves balances de materia y energía, posteriormente estudias todo lo que es la termodinámica, después te vas a ingeniería de reactores, procesos de separación y operaciones unitarias, diseño de procesos y posteriormente te vas a lo que es la simulación y la optimización de procesos para por último llegar a la dinámica y control de tu proceso. Por ejemplo, si tenemos un problema, ¿sí?, donde tenemos una reacción homogénea, ¿sí?, donde estamos haciendo una isomerización de un buteno cis a un buteno trans, nosotros lo podemos resolver de modo analítico porque ya podemos generar nuestras expresiones de rapidez, sabemos de qué dependen, podemos definir cómo se resolvería con respecto al tiempo y a las concentraciones que nos atañen. Dejándolo ya en función del tiempo, podemos calcular directamente y analíticamente. Con los simuladores de proceso, eso es lo que se hace. Ya traen precargado toda esta base de datos, digamos, y todos los algoritmos necesarios de la parte cinética, de la parte termodinámica y sobre todo lo que son toda la parte de datos de los componentes para poder calcular todo esto. Es decir, puedo yo resolver un reactor pequeño, como lo vimos, o ya puedo meterme a un proceso completo donde estoy haciendo gas de síntesis para la síntesis de amoníaco. Yo ya puedo generar todo mi proceso completo donde está entrando el gas, se comprime, se mezcla, se recircula, se hace reaccionar, se separa, se vuelve a separar y se retorna a través de un compresor. Todo esto ya lo podemos hacer a partir de la simulación de procesos, pero siempre y cuando nosotros sepamos a qué se refiere cada uno de nuestros módulos y que sepamos resolver ya sea por el método modular o por el método orientado a ecuaciones. Ahora bien, la parte de la construcción de nuestros diagramas es una parte también fundamental porque nosotros tenemos que saber todas las interconexiones y toda la heurística asociada con un proceso un poquito más complejo que los pequeños modelos que se habían empezado a usar. Todo eso tiene que ver también y se puede especificar con respecto a los flujos, a las temperaturas y a las presiones de nuestro proceso. Para poder nosotros correr cualquier simulación en cualquier simulador, básicamente es lo mismo para todos los simuladores, donde tenemos que primero, en cualquier simulador, asignar un nombre a la simulación, escoger un método termodinámico, que esa parte es fundamental y es crucial para poder lograr una buena simulación. Tenemos que generar nuestra lista de componentes, es decir, todos nuestros compuestos que van a intervenir, ya sea en una reacción, ya sea en una separación, en una mezcla, en un acondicionamiento de alguna corriente. Y aquí es muy importante, los simuladores ya deben de venir precargados con todas las propiedades termofísicas de esos componentes. Es decir, no solamente las básicas, sino también las más complejas. Debemos de fijar las unidades para todo nuestro proceso, generar todo lo que es nuestro esquema de proceso. Si hay corrientes, asignarles un nombre a nuestras corrientes, definir nuestras alimentaciones con respecto al flujo, la temperatura, la presión, la composición. Nuestros equipos los tenemos también que definir, especificar nuestros grados de libertad según nuestro proceso, ¿sí? Y en su caso, si es necesario, definir la cinética de reacción, si es que hay reacción. Posteriormente ya, con todo esto especificado, se corre la simulación, se obtienen los resultados, se analizan y se reportan. Es básicamente para todos los simuladores de proceso el mismo esquema. Ahora, la parte de los modelos termodinámicos, como les comentaba, pues es fundamental que se pueda elegir correctamente
qué modelo termodinámico es el que conviene para nuestro sistema. Es decir, tenemos n cantidad de ecuaciones de estado para n cantidad de situaciones y debemos de saber elegir cuál es la propia para poder obtener nuestros resultados de modo confiable y correcto. ¿De qué va a depender esto? Bueno, de la naturaleza de nuestros componentes, de las condiciones de presión, temperatura y condiciones de reacción. Es decir, para poder seleccionar este paquete termodinámico, lo primero que tenemos que evaluar es si son polares o son no polares nuestros componentes de nuestra simulación. Tenemos que definir a qué presión vamos a tener nuestro sistema de trabajo para poder también encontrar una ecuación justa, ¿no? Por debajo de 10 atmósferas, ¿sí?, se puede y se considera que son aplicables hasta cierto punto las condiciones ideales. Ahora, en cuanto a los equilibrios que se pueden generar, ya sean líquido-líquido, líquido-vapor o equilibrio líquido-líquido-vapor, debemos de saber si tenemos esos parámetros de interacción entre nuestras especies y si existen disponibles en la literatura o los tenemos que generar. Ya una vez que hemos pasado esta parte, pues todavía vienen un poquito más de complicaciones, porque vamos, empezamos con la polaridad, ¿sí? Posteriormente seguimos con temperatura, con presión, y más adelante ya vamos a ver que los parámetros de interacción juegan un punto importante. Si es que los tenemos o si no los tenemos, los puede estimar el simulador también a partir de correlaciones de acuerdo a nuestros alcances de nuestra simulación. Si queremos evaluar equilibrios líquido-líquido o líquido-vapor, ¿sí? En la parte de los no polares, cuando los tenemos en fase vapor, existe algo que se llama grados de polimerización. Podemos tener dímeros y hexámeros, que eso nos cambia completamente todas las propiedades termofísicas de nuestro sistema, y para eso también tenemos ecuaciones ad hoc para ese tipo de procesos. Pero necesitamos llevar a cabo este diagrama de decisión. Este lo sugiere Aspen, pero también ya se venía manejando con algunos 3 o 4 autores más, y es muy útil al momento de nosotros seleccionar qué ecuación termodinámica podemos emplear, porque como vemos y como veremos, pues hay una cantidad importante de ellas. Algunas recomendaciones es qué tipo de proceso voy a llevar yo a cabo y qué método resulta más apropiado con respecto a cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, si lo pueden ver, esto se refiere a crudo básicamente, y Penck-Robinson es una de las que mejor funciona para compuestos no polares. Para hidrocarburos es una de las más ocurridas, al igual que Suave-Relich-Wong, también es muy socorrida. Y para cuando tenemos corrientes de gases, en particular hidrógeno también, tenemos la Likesler-Ploquet, que también está muy adecuada para ese proceso. Es decir, todo esto se va generando con respecto a reglas heurísticas y ya conocimientos de nuestros procesos. Muchas veces llega a coincidir que alguna ecuación que no se suponía debía funcionar para un tipo de sistema, funciona correctamente y reproduce los datos experimentales. Es decir, yo puedo sugerir una SRK, ¿sí?, para todo este tipo de procesos, que como vemos, pues es bastante amplia su campo de acción, ¿sí? Nos sirve para compuestos puros, para mezclas binarias, para mezclas complejas, para equilibrios líquido-vapor, ¿sí?, y para equilibrios líquido-líquido-vapor, en todo lo que se refiere a los procesos de tratamiento de crudo. La Penck-Robinson, por igual, también está muy completa. Sin embargo, hay muchas veces que estas ecuaciones no nos generan buenos resultados. ¿Y cómo sabemos si son buenos o no los resultados? Bueno, pues tenemos que hacernos directamente de nuestras bases de datos. Por lo general, ya todos los sistemas tienen algún grado de estudio y podemos encontrar datos directamente en la literatura. Cuando no tengamos datos de la literatura,
pues tenemos que obtenerlos nosotros experimentalmente para poder ajustar bien nuestras simulaciones. Entonces, la importancia de estos paquetes termodinámicos es, por un lado, que tenemos una correcta predicción de todas nuestras propiedades físicas de la mezcla, ¿sí? Como función de la temperatura y la presión. Esto es crucial cuando tenemos procesos que involucren equilibrios líquido-vapor. Es decir, si yo no tengo correctamente descritas las propiedades físicas de mi mezcla con respecto a la temperatura y la presión, no voy a lograr las separaciones que estoy yo sugiriendo y necesitando. Ahora, cada método es justamente y adecuado para tipos particulares de componentes y limitados a ciertas condiciones. Es por eso que existe una cantidad impresionante de métodos termodinámicos. Ahora, elegir un método equivocado, pues obviamente repercute en todos los resultados de la simulación y nos lleva directamente al fracaso, ¿sí? Ahora, es particularmente importante para resultados confiables asociados a operaciones de separación, lo que serían destilaciones, extracciones líquido-líquido, recristalizaciones, todo ese tipo de procesos. Si no tengo yo un buen modelo termodinámico, no me va a servir de nada. Y más aún, en los cálculos de todo lo que serían los paquetes térmicos, esto que es el paquete termodinámico juega un papel fundamental porque no tendríamos correctamente descritos las transferencias de calor y los calores asociados con las transiciones de fase de nuestras especies presentes. Ahora, para seleccionar el paquete termodinámico más adecuado del proceso, ¿sí? Ya tenemos un árbol de decisiones y tenemos que justamente comparar nuestros resultados que estamos obteniendo con datos de literatura. Es lo que les comentaba, la mayoría de los sistemas ya están bien estudiados o al menos tienen ya por ahí algún artículo publicado con respecto a su comportamiento con respecto a la presión y temperatura, por ejemplo. Tenemos que comparar con esos datos. Ahora, agregar estimados para componentes que no se encuentran disponibles en el paquete es una ruta como para comenzar a probar a ver si nos sirve o no nos sirve ese paquete. Cuando no podemos hacer esto y cuando no tenemos con qué compararlo, pues ni modo, hay que meternos al laboratorio y generar nuestro propio paquete de datos para nuestro sistema en particular. Esto se hace también muy continuamente porque algunas partes de los procesos pues son muy innovadores y todavía no existe nada comercial que se pueda comparar. ¿Dónde podemos obtener información de nuestros equilibrios y de nuestros sistemas? Bueno, en publicaciones y literatura referente al proceso en cuestión o de componentes que participan en el proceso, es decir, en artículos publicados, en memorias de congresos y demás. Pues sobre todo en artículos es donde más está socorrida toda la información. En manuales de simulador, en las referencias, ahí viene también mucha información de todos estos sistemas, en bases de datos, ¿sí? Y en reglas heurísticas. Ahí nos podemos fundamentar para poder obtener la validación de nuestros resultados. Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Básicamente tres cosas, ¿no? Una, como ya habíamos visto, la naturaleza de nuestras mezclas que estemos alimentando, ¿no? Si son hidrocarburos, si son polares, si son no polares, si son electrolitos, etcétera, etcétera, etcétera. Si son pseudocomponentes o son reales, todo eso lo tenemos que considerar como una primera aproximación, la naturaleza de nuestra mezcla. Como una segunda aproximación, debemos de evaluar el rango de presión y de temperatura que estamos por someter a nuestro sistema. Y como un tercer punto tenemos que ver si hay datos disponibles o no. Pues las recomendaciones para justamente esto de la selección de los modelos termodinámicos son estas tres referencias más. La primera que les mostré es de Aspen. Este señor Erik Carlson fue uno de los primeros que comenzó con estos árboles de decisión, al igual que este señor Bob Sider. Y Hyprotec, pues esto es una recomendación de este señor. Para este señor de Carlson, es lo mismo, básicamente, comienza lo primero por la polaridad, ¿sí? Posteriormente
si es polar o si es no polar. Si es polar, pues se va justamente si es electrolito o no electrolito. Si es no polar, si es un real o un pseudo componente. Esos pseudo componentes les recuerdo que son cortes de mismo punto de ebullición en un rango de temperaturas donde se supone que tienen básicamente un comportamiento homogéneo esa mezcla. Obviamente se puede separar más, pues sí, se podría separar más, afinando más los puntos de ebullición de las temperaturas, pero como una mezcla se considera como un pseudo y se le definen todas sus propiedades como es su viscosidad, su densidad, su factor acéntrico cuando son gases, ¿sí? Todo se determina y se coloca como un pseudo componente, ¿sí? Posterior a que si es pseudo o no, pasamos por la parte de presión, al igual que para los electrolitos también nos vamos por este lado a la presión. Por debajo de 10 bares se considera todavía aplicable hasta cierto punto, no tan desviada la consideración si lo hacemos en condiciones ideales, ¿sí? Otro punto importante son los parámetros de interacción, si están disponibles o no están disponibles. Y como último, si vamos a considerar equilibrios líquido-líquido, es decir, fase condensada, o equilibrios líquido-vapor. Si consideramos líquido-vapor, pues entonces ya tendríamos un paquete de ecuaciones, ¿sí?, que podrían ser aplicables. Cabe mencionar que estas no son todas. Estas son algunas sugerencias. Existen más ecuaciones y más aún hace poquito vi que estaban saliendo otras más, un poquito más sofisticadas. Todo este árbol nos sirve justamente para definir qué tipo de ecuación sería aplicable al modelo, obviamente bien justificada por todo este árbol de decisiones, y una vez obtenidos los datos aplicando este tipo de ecuaciones, corroborar nuestros resultados con datos experimentales, ¿sí? Por ejemplo, aquí seguimos todavía, que este viene de la figura 1, esta es la 2, ajá, y de aquí nos vamos a la 3, donde estas ecuaciones, que son básicamente parapolares, ¿sí?, nos vamos a otro punto, si hay asociación o no hay asociación de fase, y si hay grados de polimerización o no. Si no hay asociaciones en fase vapor, pues no hay problema. Estas son las ecuaciones convencionales. Sin embargo, quiero que noten, pues, que en este caso, si hay o no asociación en fase vapor, si no hay, aquí está Wilson, que funciona muy bien. Bueno, si hay, tenemos que definir si hay hexámeros o hay dímeros. Y en ellas dos está Wilson. Es decir, ya una vez definiendo si es polar, yo puedo utilizar una Wilson y sí, ya estoy seguro de que me va a poder describir, o al menos está contemplado para describir todo este tipo de procesos, al igual que la NRTL o la UNIQUAC. Esas son las tres más ocurridas para la parte de compuestos polares. Bueno, esas son anotaciones de este señor y cómo iba él definiendo su árbol de decisiones para los hidrocarburos, ¿sí?, para gases ligeros, para compuestos orgánicos Profe, polares, ¿sí? disculpe que le interrumpa, ¿nos vamos a conectar luego? Es que ya casi nos corta. Sí, de hecho O ya, nos vamos a falta esperar. menos de un minuto. Nos conectamos en 5 minutos si les parece. Ok, ¿Vale? gracias. Ahorita nos vemos entonces, antes de que me quede hablando solo. Sí, por eso le avisé. Sí, muchas gracias. Nos vemos ahorita en 5 minutos.